Bueno, y empezamos en esta noche pues, con nuestro amigo Ricardo Meliá, que nos trae sorpresa. Nos traen en la noche de hoy una pequeña sorpresa, ¿no, Ricardo? Así es, de eso se trata, ¿no? De que cada jueves por la noche pues venga un invitado diferente, ¿no? En este caso hemos traído a la peña que es Crystal Dior de Gillette, que bueno, que se han hecho famosos con dos vídeos de YouTube que han dado mucho de qué hablar, y es lo que hablábamos el otro día, ¿no? De que son unos vídeos que son en plan humorístico, Sí, sí. que no hacen daño a nadie, ni reivindicativos, y bueno, aquí los tenemos. Bueno, antes de empezar con ellos, el pasado fin de semana, ¿qué tuvimos por ahí por Sagunto? El pasado fin de semana tuvimos la cabalgata del puerto de Sagunto, una tarde muy fría, la que salió allí en Puerto de Sagunto, pero bueno, pudimos disfrutar de trajes muy bien elaborados y la verdad es que hay muy buenos resultados. El domingo tuvimos... El domingo tuvimos la clausura de actividades culturales y deportivas. Una de las fallas que se ha llevado premios importantes es la falla del Palleter, que está este año, vamos, está arrasando. Está de moda, está de moda. Está de moda la falla del Palleter de Puerto Sagunto. Ganaron el primer premio en Playbas de la Junta Local Fallera de Sagunto, la Federación. Y ahora se han llevado también la falla del Palleter, mejor obra de teatro, actor, actriz. Y bueno, la verdad es que... ¿Y en Burriana, en este caso, qué tenemos? Pues en Burrianas tenemos hoy, esta misma noche, tenemos la inauguración de la exposición del Linot. ¿Están inaugurándose ahora sí, mismo? ahora mismo están inaugurando lo que es la exposición del Linot de Burriana. Unas fallas que no tienen sección, que hay cada falla la que tiene pues, su presupuesto, es la que va compitiendo. Solo que hay dos fallas que tienen un presupuesto así a la alza. No podemos hablar de cifras hasta que ellos nos lo digan, la Federación de Fallas de Burriana. Pero hay dos fallas que van muy fuertes en Burriana. Rápidamente, ¿qué tenemos más por ahí por las juntas locales? A ver, tenemos para este próximo sábado, tenemos cabalgata fallera en Sagunto, tenemos también cabalgata fallera en Burriana, el domingo tenemos cabalgata fallera de los infantiles en Burriana, también hemos llegado hasta Gandía, que empiezan también en Gandía con las Nit del Baix este próximo sábado, el domingo 3 cabalgata infantil también en Gandía a las 4 de la tarde, y bueno, todos los municipios de Valencia en fallas. Ya ven, ¿no? Los que han empezado las fallas y los que las empezaron, pero prácticamente todos los municipios han empezado sus fallas. En este caso, el pasado fin de semana fue Benetúser, fue Torrente, en definitiva, muchas localidades que ya han empezado sus fallas 2013 y que el próximo fin de semana, ya saben, cabalgata pues en Sagunto, cabalgata en Burriana, cabalgata en definitiva, prácticamente en casi todas las localidades y muchas fallas de barrios de Valencia que celebran su cabalgata el próximo sábado o domingo, pues que al final la gente sale a la calle a pasarlo bien. También, la cabalgata del Linot también de Puzol y el viernes día 1 también inauguración de la exposición del Linot en Sagunto, junto al mercado municipal. Que tenemos inauguración, ahora mismo Burriana está inaugurando, mañana tenemos la inauguración de la exposición de Sagunto y Torrente, que también se inaugurará mañana a las 8 de la tarde, que más tarde nos lo contarán. Pero bueno, en la jornada de hoy pues tenemos unos invitados especiales. Sí, unos invitados especiales que ahora nos van a presentar, ¿no?, lo que están organizando para este próximo viernes, mañana viernes, en la mascleta del Ayuntamiento de Valencia, bajo del balcón. Y bueno, contamos aquí con Quique, buenas noches, y con Xiao, buenas noches. De la peña de Gillette, ¿no? Sí. Habéis revolucionado YouTube, en este caso, las redes sociales y YouTube, porque ¿en cuántas semanas habéis tenido más de 85.000 entradas, no? Sí, el vídeo lo colgamos el día 14 de febrero por la noche y a día de hoy ya está rozando ya las 90.000. Pensamos que mañana ya seguro que llegará a 100.000. Mucha gente la ha compartido el vídeo, ¿no, Ricardo? Muchísima gente, y nos comentaban también fuera de cámara que muchos actores valencianos, como es Nuria Roca Sí, nosotros hemos hecho una convocatoria, que grabamos un vídeo convocando a la gente a que venga mañana a la plaza del Ayuntamiento, y también hicimos un hashtag para Twitter para que la gente lo pudiera comentar y retuitear y todo. Y nosotros pues hoy hemos observado entrando en nuestra cuenta que varios personajes famosos, sobre todo valencianos, como son Nuria Roca, Carolina Ferrer, Arturo Valls, creo que también, nos han retuiteado. O sea, la gente os está apoyando. Exacto. En la jornada de mañana, día 1, la primera mascletat, ya estamos en fallas, os lo venía diciendo antes, y estamos en fallas. Y prueba evidente de ello es que ellos también se van a sumar a esa fiesta que son las fallas de Valencia. Y lo hacéis de una forma, pues, algunos dirán, pues qué friki, ¿no? Pues yo no pienso que es un friki, yo creo que es algo divertido. Y en los tiempos y en la sociedad en la que corremos, que pues, al final son todo desgracias, son siempre, pues hablas en informativo, siempre están hablando pues, al final de crisis, corrupción.
Vosotros habéis hecho algo diferente para dar a conocer vuestra localidad, vuestro pueblo en este caso, y las fallas de Valencia, ¿no? Sí, claro, pero nosotros, para gustos los colores, eso está claro. Nos podrán poner cualquier adjetivo que quieran. Pero nosotros el objetivo principal de esto es que la gente se lo pase bien. Y nosotros hemos visto que la aceptación que ha tenido el vídeo ha sido muy buena. Porque hemos intentado no distanciarnos del primer vídeo que hicimos de Dolçaina Style. Eso de decir yo, porque ¿esto por qué nace? Claro. El vídeo este en concreto, por Dolçaina Style, ¿no? Es el primer vídeo que generáis. Nosotros colgamos el vídeo, creo que fue a finales de octubre, noviembre, y también tuvo mucha repercusión en todas las redes sociales. Y pues a raíz de esto, pues claro, nos animaron mucha gente, incluso de pueblo, en Facebook, en todo, a que continuáramos con esta labor y intentar innovar, hacer canciones nuevas, porque claro, la otra dijéramos que es una parodia de una canción ya conocida, pero esta es desde el inicio, es todo nuevo. Y supongo que estará a la cabeza el pensante del grupo, ¿no? Que es el que al final... Sí, bueno, es idea de todo. La cabeza pensante del grupo. La canción la compuse yo soy compositor, hago música por ordenador, también he hecho para bandas, Y pues nada, decidimos una noche, pues sí que estábamos de juerga y tal, oye, podríamos hacer ahora para fallas una canción. Improvisado, ¿eh? Exacto. Todo improvisado, nada planteado, nada pensado, fue dicho y hecho. También que la gente Y bueno, sois una peña, que algunos sí que sois falleros, o en este caso otros no sois falleros, porque sois una peña de festera del pueblo, ¿no? Sí, nosotros somos una peña de fiestas, dijéramos, una peña taurina. Y ahí os sumáis un poco con la falla de Gilet, ¿no? Exacto, luego varios componentes nuestros de la peña somos falleros ahí en Gilet, en la falla de Gilet. Entonces también quisimos que la falla colaborara. Hay una toma final que salen del casal, les hacemos como si les tiráramos una traca. Es muy graciosa. Sí. Les tiramos una traca allí en la puerta y salen todos en estampida, con escobas, con todo allí. Que desde aquí queremos agradecer que colaboran con nosotros también en el vídeo. Muy bien. Y a partir de ahí, bueno, creáis Me Macha la Mascleta, totalmente un éxito, rotundo en YouTube, y al final dices, bueno, pues vamos a presentarnos en la plaza del Ayuntamiento, que mejor dicho, el día 1, pues la primera mascleta, y justo debajo del balcón, pues hacer ahí el showman, ¿no? El Exacto. Nosotros lo que no pretendemos es causar polémica alguna, ni pensar que eso va a tener revuelo. Nosotros queremos distanciar todo lo que es tema, a lo mejor puede ser político, reivindicativo. Nosotros pensamos que ahora en fiestas también hay que respetar que la gente está trabajando durante todo un año y no intentar a lo mejor... Vosotros vais a hacer fiesta, o sea, que la gente se lo pase bien. Nosotros queremos ir... ¿Cuánta gente vais a concentrar en la jornada de mañana? No podemos calcular... No hay previsión todavía. Pero más o menos, por encima, para que la gente se haga una idea y mañana, pues aún estéis a tiempo, mañana podéis acudir a esa plaza de Ayuntamiento y disfrutar de Me Macha la Mascleta. Que gente que haya contado con nosotros que diga, oye, contar con nosotros y tal. Sí que hay varias fallas de Sagunto que nos han dicho que quieren sumarse. Las falleras... Charangas también, un par de charangas. Las falleras mayores del 2012 de la comarca también querían venir. Ya, esas se apuntan a todo. Exacto, esas se apuntan a un bombardeo. Y sí, yo pienso que la cosa va a funcionar. Si el tiempo no nos acompaña, si el tiempo nos hoy el día lluvioso. Y yo digo, ¿por qué no lo hacéis del día 1, lo hacéis del 1 al 10? Y así tapamos un poco a esas 4 personas o 5 que vayan a reivindicar otras cosas más políticas que falleras. Nosotros, si sale bien, claro, nosotros esto es como una prueba de inicio, pensar a lo mejor igual puede resultar un éxito que a lo mejor la gente no se anima. No, pero yo creo que la gente sí que está respondiendo en Facebook, ¿no, Ricardo? En este caso la gente se está tirando mucho a la calle, o sea, a la calle en este caso, me dice, vamos a ir, ¿no? Y yo creo que eso es positivo. Buenos comentarios, me gusta, como el que dice lo del Facebook, 20, muchas peticiones, eventos... Todo son cosas positivas, o sea, de momento. Todo lo que las redes sociales positivo. la estáis moviendo a... Sí, hombre, alguna crítica, hoy en día... alguna opinión crítica puedes encontrar negativa, pero siempre es... Yo aún no la he encontrado y mira que estoy viendo veces el vídeo. Suele haber alguna, pasa que suele ser más graciosa que otra cosa, pero bueno, nosotros nos lo tomamos todo esto como que tampoco aspiramos a... Es una cosa que lo estamos haciendo entre dos grupos, somos un grupo de amigos, nos lo intentamos pasar lo mejor que podemos. Cada uno tiene su opinión también, todo respetable. ¿Cuánta gente participáis en el vídeo? Pues en el vídeo, bueno, nosotros en la peña seremos unos 20 miembros o así. Que parte de ella los tenemos aquí detrás del plato. Exacto. Sí, acompañándonos. Ahora les invitaremos que pasen. De hecho, mira, ya si quieren pueden ir pasando para que vean que la jornada de hoy, aquí esta noche tan fría, es una noche fría, fresquita, que ya estamos en fallas. Ha querido venir gran parte de la peña a estar con nosotros aquí en Canal 7 de Valencia en una jornada pues donde, bueno, ellos vienen a presentar, pasamos por aquí atrás. Por atrás. Van a presentar, pues eso, lo que en el día de mañana, en la jornada de mañana, vais a poder todos disfrutar, todos los valencianos, a partir de las 2 de la tarde, ¿no?
No, queremos hacerlo antes, porque pensamos que igual que después de la mascleta, a lo mejor ya mucha gente se va a comer y todo. Entonces, una primera convocatoria está en Gilet para los que quieran venir del pueblo, luego una segunda... ¿A qué hora? Para que todo el mundo que se quiera sumar de la comarca o del pueblo de Gilet. En la estación de Sagunto mañana quedaremos... ¿Hablo ahí? Sí, no te preocupes, no te preocupes. Sí, a las 12 quedaremos en la estación de Sagunto para marchar a la estación del norte, a Valencia. Y luego la gente que quiera sumarse en Valencia Capital, estaremos sobre las 1 menos cuarto, así intentaremos estar al pie del balcón del Ayuntamiento de Valencia. Y sobre la 1 menos cuarto es cuando empezará ese flash. Exacto, ahí irá juntándose la gente porque... Flashmob. Irá juntándose la gente porque, claro, hemos convocado tanto gente que toque la dolzaina como charangueros... O sea, ¿tenía ya confirmado una charanga? Sí, una ¿Un charanga grupo y de dolzaina? una batucada también. Una batucada Nos han confirmado. Vais a hacer que fiesta. también. O sea que Lo que se pueda. exacto, en un principio haremos ahí que haya ambiente festivo y cuando decidamos, oye, vamos a empezar ya. Entonces iniciaremos la canción allí, que llevaremos megafonía y todo y vamos, a ver si la cosa... O sea, este es el equipo, no es un equipo de fútbol, aunque parezca que es el equipo de fútbol. Crystal Dior, la peña de Chilet, que en la jornada de mañana, ya saben, tenéis una cita con ellos a partir de las 2 menos cuarto, pues en esa emblemática plaza del Ayuntamiento de Valencia, pues para pasar sin duda de unos minutos muy agradables y que la verdad os felicito, os doy la enhorabuena porque en los tiempos en los que corren, donde al final, insisto, todos son desgracias, malas noticias, vosotros, por lo menos, no sé si sea frikis o no, pero yo sobre todo que intentáis sacar una sonrisa e intentáis dar a conocer vuestro pueblo, dais a conocer nuestras fallas, porque al final YouTube llega a todo el mundo. Y de verdad, enhorabuena por la iniciativa y que sean muchas las que hagáis y las que nos vengáis aquí a presentar, ¿no? Sí, pues nada, daros las gracias a todos vosotros, a Ricardo sobre todo, por darnos esta oportunidad y nada, esperemos que mañana salga todo de categoría. Que por cierto, nosotros la bailemos aquí, ¿eh? Sí. Sí. Ya vimos. Muy bien. ¿Cómo lo pasaste? Bueno, pues nos vamos a marchar y ahora que tenemos el estribillo, creo que nos levantamos y bailamos un poquito, ¿no? A ver si suena, venga, a ver cómo suena eso. A ver. Bueno, Ahora no empieza. ahora enseguida, ¿no? Porque el ritmo, ¿cómo es? Para un lado, vamos a vamos a mostrar. practicar un Primero hay que poquito, dar gas con uno y dándole gas. Es dar gas. Exacto. Y una vez a la otra con la izquierda. Dale otro. Ahora empieza. Vale, a ver. Esta maqueta a tope por el bypass. Pues hasta aquí la peña, nuestros amigos de Chilet, gracias. que van a estar con nosotros y ya saben, mañana a las 2 de la tarde tienen una cita con ellos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Bueno, hasta luego y nos marchamos nosotros a publicidad. Hasta luego.